La prédica que vamos a explorar hoy lleva por título La gloria de Dios entierra a Jesús. Hoy vamos a tratar de comprender juntos la prédica La gloria de Dios entierra a Jesús, basada en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, al capítulo 20, versículo 16. Bueno, para empezar, en la prédica de hoy se nos recuerda algo fundamental. El apóstol Pablo siempre destacó 3 pilares del Evangelio: que Cristo murió, que fue sepultado y, por supuesto, que resucitó al tercer día. Y a ver, seamos sinceros, casi siempre nos centramos en la muerte y en la resurrección, ¿verdad? Son los 2 grandes momentos. Pero la prédica de hoy nos lanza una pregunta que lo cambia todo. ¿Y qué pasa con la sepultura? ¿Qué pasa con ese evento que está justo en medio y que solemos pasar por alto? ¿Y si ahí, precisamente ahí, estuviera la clave de todo? Así que vamos a meternos de lleno en esto. Vamos a ver por qué este acto, que muchas veces se menciona casi de pasada, es en realidad el corazón del mensaje. Y para que lo entendamos bien, el predicador usa una imagen que es, genial. Nos dice que el Evangelio es como un sándwich. La muerte y la resurrección son el pan. Sí, pero la sepultura es el relleno. Y a ver, ¿quién se come un sándwich desconstruido? Para saborearlo de verdad, tienes que tomarlo todo junto. Es un todo inseparable. Y aquí está el meollo de la cuestión que la prédica de hoy quiere desvelar. O sea, ¿por qué la sepultura no es un simple trámite, un paso intermedio sin más entre la cruz y la resurrección? Porque es en realidad un acto de una importancia, fundamental. Pues bien, para empezar a desentrañar este misterio, la prédica nos sitúa primero en la escena más terrenal, más física, el acto humano de enterrar a Jesús. Y es que en ese momento de caos, cuando los discípulos más cercanos habían huido, de repente aparecen 2 personajes que dan un paso al frente. Por un lado, José de Arimatea. Ojo, un discípulo que hasta entonces había mantenido su fe en secreto por puro miedo, y de golpe arriesga toda su posición social y política. Y luego está Nicodemo. ¿Nos acordamos de él? El fariseo, el líder religioso que fue a ver a Jesús de noche a escondidas. Pues ahora actúa a plena luz del día. Es una valentía que demuestra una transformación total. Y atención a esto, porque aquí la prédica se detiene en un detalle que es increíble: la ofrenda de Nicodemo. Trajo nada más y nada menos que 30 kilos de una mezcla de mirra y áloe. 30 kilos. Para que nos hagamos una idea de lo que significa esto, el predicador nos recuerda que María, en su famoso gesto, ungió a Jesús con unos 300 gramos de perfume, que ya era carísimo. Lo de Nicodemo era 100 veces más. Es un acto de devoción, de honor, de una magnitud que se nos escapa. Vale. Hasta ahora tenemos un entierro humano, un acto lleno de valentía, de honor, de amor. Pero aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Pasamos de la acción humana al misterio divino, a ese enigma que se desvela en la madrugada del domingo. Imaginemos la escena. María Magdalena da la voz de alarma, y Pedro y Juan salen corriendo hacia la tumba. Juan, más joven, llega primero, pero se queda en la puerta, como dudando. Pedro, siempre más impulsivo, entra sin pensárselo. Pero lo que nos interesa, la clave de todo, es la reacción de Juan. Entra después, mira la escena y en ese preciso instante cree. La pregunta es, ¿qué vio? ¿Qué vio que le provocó esa fe tan repentina e inquebrantable? Pues la respuesta, y esto es lo fascinante, no está en lo que faltaba, el cuerpo, sino en lo que quedaba. Aquello no era el caos de un robo de cadáveres, para nada. Los lienzos de lino estaban allí, en su sitio, como desinflados, y el sudario, la tela que había cubierto la cabeza de Jesús, estaba doblado cuidadosamente y puesto aparte. Ese orden tan deliberado, tan sobrenatural, fue la prueba que le gritó a Juan que aquello no era obra de humanos, era algo divino. Y aquí, con esta imagen en mente, llegamos al corazón mismo de la prédica. Porque se nos dice que hubo un segundo entierro. Un entierro que ningún ojo humano vio, pero cuyas pruebas, sus huellas, quedaron allí, en esa tumba vacía. La prédica de hoy nos ofrece una definición de la gloria de Dios que, probablemente, va a chocar con lo que solemos pensar. No se nos habla de una luz cegadora o de una manifestación espectacular. No, se nos habla del poder invisible y absoluto de Dios para hacer que algo que es pase a no ser. El poder de convertirlo todo en nada. El poder, dicho claramente, de la aniquilación total. Así que el punto crucial es este, y es una diferencia abismal. Cuando los humanos enterramos a alguien, el cuerpo se deshace, vale, pero los huesos pueden quedar ahí durante milenios. En cambio, en esta sepultura divina que experimentó Jesús, su cuerpo no fue reanimado sin más. No, fue literalmente borrado del mapa.
aniquilado por completo por la gloria de Dios, sin dejar ni el más mínimo rastro. Y claro, una idea así tiene unas implicaciones cósmicas. Lo que se nos explica es que al sepultar de esta forma tan radical al creador de todo, Dios estaba en realidad declarando que la creación entera, el viejo orden de las cosas, quedaba sepultado junto a él. Era un borrón y cuenta nueva a escala universal, un borrado total para poder empezar algo completamente nuevo. Y después de esta idea tan enorme, la prédica nos lleva al terreno personal, a la última reflexión. Y todo esto, esta teología tan profunda, ¿qué tiene que ver con la vida de cada creyente? Pues el mensaje es brutalmente directo. Esa sepultura divina no fue algo que le pasó solo a Jesús. La enseñanza cristiana es que, cuando una persona se une a Cristo por la fe, su viejo yo, con todos los fracasos, los errores, los pecados, no es que sea simplemente perdonado, va mucho más allá. Es completamente sepultado, aniquilado, junto con Cristo. Sencillamente desaparece. Y esta idea tan radical tiene su base en las palabras del apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios. No hablamos de una simple mejora, de una reforma personal. No. Es la llegada de una creación totalmente nueva. Lo viejo ha pasado. O más bien, como dice el texto, ha dejado de existir. Y con esto llegamos al final, con una idea que nos deja reflexionando, una idea radical. Si el pasado, lo viejo, no es solo algo que se perdona, algo que se arrastra con culpa, sino que ha sido borrado por completo de la existencia por el poder de Dios, entonces, ¿qué significa de verdad ser una nueva creación? ¿Qué implicaciones tiene eso para vivir una vida auténticamente nueva? Es una pregunta que, desde luego, lo redefine todo.